Gensen Hane, El despertar del milenio, 34. Hubo un tiempo en que había creído que era un ser privilegiado por poder dedicar su vida a una buena causa, a una causa noble y necesaria. Nunca había creído en un poder superior al hombre, y sí había creído en el subterfugio de su trabajo y, en última instancia, en el sacrificio que el proyecto Apocalipsis había exigido por el bien de la humanidad. Pero ya no sabía qué significaba eso. No veía más allá de los rostros de los hombres a los que había sujetado mientras McLennan les inyectaba veneno en las venas. Monstruo. Villano. Había aprendido demasiado tarde que no tenía el coraje de un verdadero maquiavélico. En aquellos instantes pedía que su inmolación bastase, que su propia sangre fuese suficiente para lavar sus pecados. No obstante, como Voltaire, lo enloquecía la idea de que eso no bastaba, de que nunca bastaría, de que ya le buscaban un rincón en las profundidades más terribles del infierno. Sollozó y gimió y suplicó piedad a seres de quienes siempre había sostenido que no existían. Y esos seres le daban la espalda. Cuando descendió Gabriel, Donnelley se vio sorprendido por una intensa luz cegadora que superaba cualquier expectativa o experiencia. Era una luz tan intensa que Donnelley ni siquiera veía sus propias manos, que estaban en el suelo frente a sus ojos. Y, después de la luz, como la noche sigue al día, se encontró en la oscuridad más absoluta. 367. Hane Gensen El despertar del milenio. Cuando Gabriel cayó, John McLennan se hallaba a unos 40 kilómetros del Vaticano. También él vio la luz a través de las ventanas e incluso de las paredes de piedra de la casa donde se había refugiado. Pero para él esa luz no se desvanecería, porque ardía en sus retinas. Sobreviviría unos días en un refugio donde había muchos otros como él. Dormiría en un suelo de cemento, con la manta pegada a su piel sudorosa, incapaz de moverse, incapaz de ver, incapaz incluso de pronunciar su propio nombre. McLennan. Era todo un veterano, era John McLennan, y tardaría mucho tiempo en morirse. Londres RSE 12, 1. 3 horas RDD Cuando le llegó la noticia, la hermana María Magdalena Downsey se encontraba en el albergue de Londres, afrontando otra crisis de alimentos. Se dedicaba a repetir el viejo truco, también realizado por Jesucristo, de alimentar a una multitud con comida solo para 10 personas. Downsey cada vez comía menos. La mayor parte del tiempo andaba como extasiada de la energía pura que le proporcionaba la comunión mística. Se decía que los estigmatizados podían pasarse años sin comer. Downsey también podía soportarlo. Bajo su negro hábito, las costillas y los huesos de las caderas eran cada vez más prominentes. Fue la hermana Margarita la que irrumpió en la cocina diciendo cosas incoherentes acerca de algo que acababa de ver en la televisión. Entre tartamudeos, gritos y repeticiones de palabras, llegaron a la conclusión de que una bomba nuclear se dirigía a las Islas Británicas. Nadie sabía dónde caería. Todo el mundo tenía que acudir a los refugios, sobre todo los que vivían en Londres y otras ciudades importantes. Luego oyeron las sirenas que avisaban del ataque aéreo, un sonido que crecía despacio y que se extendía por todos los barrios como un coro de gemidos. Tranquilizaos, dijo Downsey a las asustadas hermanas. Hasta ahora, Dios nos ha librado de todo mal, ¿no? Y Downsey creía en lo que decía. No tenía miedo. Su presencia en Londres había mantenido a raya al enemigo hasta aquel momento. No tenía ningún motivo para pensar que la inmunidad de Dios acabaría allí. Por eso, no bajaron al sótano del edificio. No buscaron el refugio antiaéreo más cercano de la larga lista de nombres y ubicaciones que aparecía en la pantalla del televisor. Pero sí fueron a la iglesia, que se encontraba a pocas puertas de distancia, con la hermana Downsey a la cabeza y toda la orden detrás. En los últimos tiempos, vestía siempre el hábito negro de monja. Pensaba que el hábito inspiraba confianza a sus seguidores y para ella también era un consuelo. Aquella tela de algodón se había convertido en un símbolo que evidenciaba que era la esposa de 368 Hane Gensen El despertar del milenio Jesucristo. Una vez, una monja de su congregación había dicho que el hábito era un buen disfraz y ella la había reprendido con severidad, pero ciertamente lo era. En las calles, los habitantes salían de sus pisos y sus madrigueras aturdidos por el miedo y la prisa, y se gritaban unos a otros y se daban instrucciones. Casi todos se dirigían a los refugios que la televisión había indicado. Los coches colapsaron la estrecha calle de dirección única. No obstante, algunos de los vecinos, al ver a Downsey, abandonaron su recorrido y la siguieron. Cuando la monja abrió las puertas de madera de la iglesia había un centenar de personas a sus espaldas. Dentro la iglesia estaba silenciosa y oscura. Se llenó enseguida.
La propia Downsey quería ir al altar, arrodillarse a los pies de la Virgen y rezar, pero no pudo hacerlo porque los que habían entrado tras ella la necesitaban. Allí estaba el padre Hardy. Hacía unas semanas, Downsey y Hardy habían acordado una incómoda tregua. Después de intercambiar unas palabras, él se preparó para decir misa mientras ella, a la cabeza de la congregación, sacó su rosario y dirigió su celebración. Los que estaban en la iglesia y conocían las oraciones, la siguieron. Los que no las sabían, se arrodillaron, bajaron la cabeza y enviaron silenciosas plegarias por su supervivencia a cualquier dios que conocieran. En el recinto el terror era palpable, pero las palabras de Downsey, apasionadas, fuertes, resueltas, lo mantenían bajo control, como si fueran el látigo de un domador de leones. Tal vez fue la oleada de emoción de la sala lo que la llevó al éxtasis, pues tras recitar 3 avemarías la hermana Downsey entró en trance. Sintió el familiar y tan esperado picor en las palmas de las manos y en la frente. Su rostro estaba iluminado, paralizado, pero en algún lugar todavía consciente de su cerebro detectó la sensación resbaladiza de la sangre que empezaba a manchar sus dedos, oyó el sonido de las gotas rojas que colgaban de las cuentas de su rosario como perlas recién nacidas que caían al suelo. Sus labios siguieron moviéndose, pero el volumen de sus palabras perdió intensidad hasta desaparecer. La hermana Francisca se acercó a ella. Reanudó la plegaria como si tomara el relevo de una antorcha olímpica y la hermana Downsey pudo soltarse del todo. Ven, mi amado, ven. Rezaba. Veía de nuevo a la hermosa mujer de Santa Pelagia. Y pidió que se le concediera la visión del propio Cristo. Él se le acercó, tan radiante y hermoso que la monja tembló y lloró, presa de una incontenible pasión. Déjame estar contigo. Concédeme un lugar bajo tu sombra en el paraíso, te lo ruego. Rafael atendió su petición. Cuando descendió, llevó consigo la luz que Downsey, en su éxtasis, había tomado por la luz de Cristo. Y después de la luz llegó un desgarrador olvido cuyas profundidades ella nunca había imaginado, pese a haber meditado en ellas casi todos los días de su vida. 369 Hannah Gens en el despertar del milenio Bunk NR Pre RS Eiden N-Yal, Fa FIF RAX, Viru R Inia 12, TOS. 5 horas RN mientras se lanzaban como medida de defensa misiles tierra-aire desde la base Hughes de la Fuerza Aérea, Cole miró el mapa con la mandíbula apretada. Los procedimientos normales así lo exigían y sus objetivos eran los 2 misiles balísticos intercontinentales que quedaban. El que volaba a 5.000 metros de altura se acercaba a Estados Unidos por el centro de Canadá, y el otro se encontraba a unos 7.000 metros sobre la bahía Goose y descendía muy deprisa. Para alivio de Cole, los misiles tierra-aire no parecían demasiado efectivos. Tal como Starkey había señalado, eran implacables contra aviones e incluso contra los misiles de crucero, pero a 10.000 km por hora, los balísticos quedaban fuera de su alcance. Casi todos los misiles tierra-aire, tras perder la pista a su objetivo, cayeron sin hacer daño en el Atlántico. Los demás se estrellaron en zonas rurales de Canadá y se vieron en pantalla como pequeños puntos brillantes. Al parecer, ni se habían acercado a los misiles balísticos intercontinentales rusos, que proseguían su camino más deprisa que el Concorde, más deprisa que cualquiera de los aviones que poseía la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La bomba que caía en aquellos momentos se acercó un poco más. Cruzó la frontera y se dirigió a la zona norte del estado de Nueva York. Emisión ND el WWN 12, TOS. 6 horas RDD-RENWN La WWN retransmitía en directo desde la ciudad de Nueva York, que era un auténtico caos. Las calles estaban llenas de gente que gritaba y corría con violencia y desenfreno en su desespero por huir. Todos los puentes y túneles estaban colapsados por los vehículos. Tal vez habría sido mejor que la televisión no hubiese hecho ningún aviso ya que no podrían escapar. En Nueva York había pocas salidas y todavía quedaba mucha gente. El contingente cada vez mayor de Harlem, así como los que habían sido elegidos u obligados a permanecer cerca de aquel centro comercial, financiero y editorial que era la ciudad. Los que habían podido marcharse lo habían hecho semanas atrás. Los que no habían podido, hacía tiempo que habían abandonado cualquier apariencia de civismo. Los conductores eran sacados por la fuerza de sus vehículos y otros ocupaban su lugar. Chocaban contra cualquier cosa, se subían a las aceras y arrollaban a personas y todo lo que se les pusiera por delante. Y en todo el país, la gente miraba la televisión y esperaba, conteniendo el aliento. El fuego del infierno estaba a punto de llegar.
370 Hannah Jensen El despertar del milenio MNTX Katatingi N, 9 VGJRS 12, TOS. 8 horas RDDRENWN Ich. Hacía 10 minutos que Franklin le había contado a Stanton las noticias de la televisión. En esos instantes, Stanton se hallaba ante sus seguidores, en vivo y en directo desde el monte Kitatingi. Por fuera, él era la ira de Dios, por dentro estaba jubiloso. El horario previsto de su aparición ante las cámaras coincidió con el ataque de los misiles. Stanton sabía que esas bombas eran la sexta señal, no cabía ninguna duda. Pensó que la primera bomba caería en Nueva York o en Washington. Y la otra en Los Ángeles, aquella ciénaga de pecados de celuloide, o en San Francisco, la Sodoma de los tiempos modernos. En realidad, no le importaba dónde cayeran las bombas, aunque, de haber podido elegir, habría preferido que la primera cayera en Washington. Nueva York estaba demasiado cerca y tal vez los afectarían las radiaciones. Además, Washington realmente se lo merecía. Sin embargo, el reverendo Raymond Stanton fue lo bastante misericordioso como para permitir que Dios eligiera Nueva York, si era eso lo que quería. Al fin y al cabo, las señales estaban a punto de terminar. Malagas arrasaría a Europa y atemorizaría a Estados Unidos con sus bombas. La batalla de Armagedón en Israel comenzaría en cualquier momento, quizás incluso aquel mismo día. Y Stanton había atraído a mucha más gente de la que había deseado. Casi todos habían llegado después de lo ocurrido con el sol, y habían acampado no solo allí, sino en la carretera y también en Rockaway y en Monville. Estaban en la recta final y el arrebato tal vez se produciría al tiempo que caían las bombas y él salía en televisión. ¡Qué gran testimonio! Ni esos científicos ignorantes podrían negar lo que verían. Se encontraba subido a aquella roca que ya le era tan familiar y predicaba, rezaba y entonaba cánticos, que la multitud seguía. En su sermón hablaba del anticristo, de la invasión de Estados Unidos y del arrebato. No obstante, de lo que más hablaba era del destino que aguardaba a los que no aceptaban a Jesucristo como su Salvador personal. El infierno, aquel tormento eterno, decía Stanton, no era una alegoría. El infierno era fuego que todo lo disolvía. Carecía de la misericordia de las bombas porque su tormento duraba y duraba y duraba. Cúmplase tu voluntad. Stanton estaba cada vez más excitado y ya hablaba soltando salivazos cuando el equipo dejó de funcionar. En un abrir y cerrar de ojos, la luz roja de la cámara se apagó. Llamó a Franklin. En aquel momento tenían que estar en el aire. Era una gran final y Franklin había perdido el balón. A las 12:29 hora de Greenwich Stanton seguía gritando al equipo técnico y el primero de los dos misiles intercontinentales, el Uriel, cayó en Estados Unidos. Su epicentro no fue Washington ni la ciudad de Nueva York, sino que se detectó a 100 kilómetros al noroeste del monte Kitatingi. 371 Hannah Jensen El despertar del milenio High Point Park, Stanton y todos sus cristianos fundamentalistas se desintegraron en un fuego más ardiente que el que Dante había previsto. Sus moléculas se separaron como si la materia hubiera olvidado que pegamento las mantenía unidas, y todas las partículas salieron despedidas en direcciones distintas. Átomos de tierra, de roca, de árbol, de hierba y de sangre humana celebraron una reunión ecuménica en aquella nube atómica que se alzó en el lugar donde había estado la cima. Y, como el propio Stanton había prometido, todos los presentes fueron arrebatados. Bunk NR PRS Eiden NYAL, ZFIF RAX, Viru RINIA 12, 3. 5 horas RDDRENWN Ich Cole contempló cómo la última bomba, apodada Metatron, se desplazaba sobre Estados Unidos. Parecía dirigirse a Los Ángeles o a cualquier punto de California, pero las lecturas de altitud indicaban que volaba demasiado bajo para ello. Empezó a descender sobre Montana, siguió bajando y cruzó Idaho con rumbo hacia el sur. Era como el juego de pasarse la patata caliente, o lo habría sido si los que estaban abajo hubiesen podido seguir la dirección de la bomba. Cuando pasó por encima de Logan, Utah, iba lo bastante baja como para que los que estaban en la calle vieran su estela blanca. Salt Lake City no estaba en la lista de las zonas que tenían que ser evacuadas. Allí se habían congregado unos 9 millones de peregrinos, y aunque se les hubiese dicho que se marcharan no habrían llegado demasiado lejos. 9 millones. Según los datos de Cole, solo había 5 millones de mormones en la costa este de Estados Unidos, por lo que los demás tenían que haberse desplazado allí desde la costa oeste o los estados del sudoeste.
Con las manos en el borde de la consola y la sala en completo silencio, Cole vio que el lector de altitud caía vertiginosamente y entonces se produjo el brillo de la explosión, justo en el objetivo previsto. Cole suspiró y cerró los ojos. Todos los objetivos habían sido destruidos. Había esperado aquel momento durante mucho tiempo, con sentido del deber e incluso terror. Pero ya no tenía miedo. La pérdida de vidas humanas era terrible, claro, pero en esos momentos solo experimentó una increíble sensación de poder, de triunfo total. No había sido una hazaña pequeña. Y sus consecuencias tampoco serían pequeñas. Sabía perfectamente lo que harían las bombas. Conocía incluso sus números de serie. Una de procedencia estadounidense había sido incluida en la transacción con los rusos. Con unos planes tan estrictamente trazados, no podían permitir que a Ava se le dieran cacharros inútiles. Cada uno de los 4 ángeles era una bomba de 25 megatones. En Salt Lake City, la gente se habría arrodillado mientras caía la guadaña de la Metatron. De los 9 millones, solo se habrían salvado los que estaban más lejos del centro. Salt Lake City había desaparecido. La 372 Hanegens en el despertar del milenio conflagración había sido tan intensa en el lugar que solo quedaban cenizas. En un radio de 40 kilómetros, el viento y el calor de la explosión produjeron una furiosa tormenta de fuego. A 80 kilómetros, los cristales de las ventanas se rompían y ardían los combustibles. Y a 120 kilómetros, en Logan, los habitantes de la ciudad volvían la cabeza en dirección a ese sonido terrible, un sonido tan profundo que les hacía rechinar los dientes. Los que estaban al aire libre sentirían un aliento caliente que les alborotaría los cabellos y les rozaría las mejillas con un dedo acariciador y venenoso. Y fuera del alcance a ese aliento, se produciría el nacimiento del nuevo milenio. Zen, Etro, RD, EMA, Emendo, DD, Elasfuerz, RAS, ARA, RB, BS, EUNI, NRA, DS, Alred, ERO, DRES, ED, EVA, Vega, DD, 12, 4. 5 hora, RD, EGRE, RENWN, Ich. Cuando Ala liberó a sus 4 ángeles, Malabas decidió presenciarlo desde el centro de mando de las Fuerzas Árabes Unidas. Ni Adar ni nadie podrían hacer nada al respecto una vez se hubieran soltado, y él quería verlo todo en el mapa. También quería estar allí cuando se cumpliera la segunda profecía, cuando Alá le diera la victoria en presencia de Adar y de todos los demás. Poco después de lanzar los ángeles, uno de los técnicos de radar los captó. Frenético, se los mostró a Abbas, pero él se limitó a sonreír. Los oídos le zumbaban y nada de lo que le rodeaba parecía real. Él había liberado a los ángeles. Las cosas se complicaron más. Alguien descubrió que 4 misiles balísticos habían sido disparados desde territorio árabe, 2 de ellos dentro de su propio país. Abbas observó las pantallas con sonrisa perversa y les dijo que era la voluntad de Alá. Alá iba a arrasar a los infieles. Fueron a buscar a Adar, que llegó corriendo hasta las consolas y con las mejillas encendidas de ira gritó a Abbas. ¿Qué has hecho? Pero Adar tampoco parecía real. En esos instantes no importaba lo que hiciera. Sería como el zumbido de una mosca. Abbas siguió sonriendo y le dijo que era la voluntad de Alá. Alá iba a arrasar a los infieles. Como era de esperar, Adar empezó a hablar de las represalias. Era un idiota y un cobarde. Alá los protegería, del mismo modo que había protegido la invasión china. Eran los elegidos de Alá. Se lo dijo a Adar, pero él lo miraba como si se hubiese vuelto loco. Y cuando las huestes de puntos brillantes aparecieron en la pantalla, primero desde el Reino Unido, después desde Francia y a continuación desde Estados Unidos, decenas y decenas de ellos, Adar soltó maldiciones, deliró y blasfemó. Todo aquello se lo dijo al profeta de Alá. 373 Hanegens en el despertar del milenio, pero, en cierto modo, esas palabras tampoco eran reales. Los puntos brillantes sí lo eran. Abbas no dejaba de sonreír. Le dijo a Adar y a todos los demás que mirasen, que Alá detendría las bombas en pleno vuelo, que las borraría del cielo con la misma facilidad con que un niño borraba un dibujo en una pizarra. Todos miraron a la consola, pero los puntos brillantes cada vez estaban más cerca. Por un instante, pensó que Adar le pegaría un tiro. El psicópata sacó su revólver y se lo clavó en la cara. No obstante, ni siquiera eso era real. Le estaba ocurriendo a otra persona. Y cuando Abbas rió, Adar se asustó. Retrocedió y enfundó el arma al tiempo que murmuraba una blasfemia o una plegaria. Y, luego, Adar echó a correr. Todos corrieron y Abbas se quedó solo en la sala de mando. Sin perder la sonrisa, sin dejar de mirar aquellos puntos brillantes. Sin dejar de esperar que desaparecieran. Sier RABL Beanc NA,
Teja JS. ¿Qué quiere decir? Preguntó Diauchez, incrédulo. Las profecías son falsas. Esto no es el apocalipsis. Lama Rinpoche intentó sonreír, pero en los últimos minutos su cara se había puesto cada vez más pálida. Queridos míos, respondió con calma, en los últimos tiempos se han cumplido muchas señales y profecías, ¿verdad? Pero, son solo manipulaciones del cetro rojo. Diauchez tenía el ceño fruncido, como si intentara articular sus pensamientos. Quieren hacer creer a la gente que, Rinpoche se llevó un dedo a los labios. Tengo una adivinanza para ustedes, ¿de acuerdo? ¿Están preparados? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? El monje miró a Il con aire inteligente y el reportero se sintió confundido. No se trataba de que no entendiera lo que el monje decía. Lo que ocurría era que no sabía si quería entenderlo. Diauchez también se había quedado callado. Rinpoche se puso en pie despacio, como si todo su cuerpo fuese de cristal. Perdonen, por favor, dijo. Tengo que salir fuera un momento. ¿Ha habido? Respiró hondo. Oh, por todos los cielos, muchas almas acaban de ser liberadas. Diauchez y Il intercambiaron miradas llenas de aprensión. ¿Lama Rinpoche? Preguntó Il. El monje, sin embargo, ya se dirigía a la puerta trasera. Parecía tener 100 años. El televisor está en la habitación de al lado, amigos. Abrió la puerta y se marchó. 374. Hanne Jensen. El despertar del milenio. Diauchez y Il se levantaron de un salto a la vez y se dirigieron hacia el televisor. Fuera estaba a punto de salir el sol y, cuando se sentaron alrededor del aparato, ante unas imágenes llenas de interferencias, dos monjes bajaron la escalera. Señalaron a los desconocidos y hablaron de ellos en tibetano. Il no les prestó atención. Iba moviendo los diales para encontrar alguna señal. Llegaron más monjes. Pronto se sintieron atraídos por lo que se veía de manera intermitente en la pantalla. Todos se congregaron alrededor del televisor y se arrodillaron como si se tratase de una gran fiesta a nivel internacional. «Oh, Dios mío», dijo Il, cuando la imagen se aclaró. No podía aceptar lo que veía. «S'il vous plaît, non», susurraba Diauchez. Aunque todavía no tenían imágenes, una presentadora de la WWN, conmocionada y con los ojos enrojecidos, dijo que Roma, Londres, el monte Kitatinli y posiblemente Salt Lake City, aunque aún no lo sabían seguro, habían sido destruidos en un ataque con armas nucleares. Oriente Medio estaba siendo devastado en un holocausto total de represalias. Los monjes empezaron a entonar unos cánticos fúnebres. Diauchez se puso a gritar. No paró, no quería parar. Il lo agarró por el brazo primero y, luego, se vio obligado a inmovilizarlo con una llave muy parecida a la que había utilizado con Tendir para evitar que se desgarrase la cara con las uñas y se arrancase el cabello. Il lo agarró por detrás y le sujetó los brazos contra el cuerpo. Mientras, Diauchez seguía gritando. Il lloraba y las lágrimas le resbalaron por la cara hasta llegar a la nuca de Diauchez. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, le repetía al oído. Pero, por supuesto, sí pasaba. 26. Día 26. Bunk NR Pre RS Eiden Neyal, Fa FIF RAX, Viru Inia. Coleno se había acostado desde el inicio del ataque nuclear. La sala de mando exigió su atención durante horas, quería comprobar si se habían lanzado más misiles, desde Oriente Medio o desde China. Después del placer inicial de ver que los 4 misiles habían dado en sus respectivos blancos, Cole había sido presa de algo que no era exactamente miedo, más bien los nervios de un padre primerizo. Sin embargo, no se lanzaron más misiles. Li, siguiendo las instrucciones de Chin Mao o su propio instinto de conservación, decidió no unirse a la conflagración. Y tampoco se lanzaron más misiles desde Oriente Medio, ni siquiera los 2 de que disponía Abbas como refuerzo. Entonces se llegó a 375 Hanne Jensen. El despertar del milenio, un punto en el que ya no se lanzarían más misiles, ni aviones ni nada desde Oriente Medio. Nunca más. Cole había tenido que escuchar los partes de daños y atender las llamadas de los líderes mundiales, entre ellos la de Levi, el Mesías de Israel. Hasta media tarde, Cole no pudo hacer lo que creía que debía hacer: tomar el avión presidencial con rumbo hacia el norte para ver los daños con sus propios ojos. Al acercarse al lugar donde había estado el monte Kitatinli, lo que vio fue un páramo negro y carbonizado. Cole contempló la devastación con una profunda y sincera pena.
No porque deseara que aquello no se hubiera hecho, sino porque había sido necesario hacerlo, y se sintió como un padre severo después de imponer un merecido pero duro castigo. El parque y sus alrededores eran una gran herida venenosa. A muchos kilómetros del epicentro había árboles desnudos caídos por el suelo unos encima de otros, como un círculo de tallos aplastados en un campo de trigo. Y más allá seguían en pie, negros y astillados, como dientes mellados en la boca de un esqueleto inmolado. Cole no sentía mucha simpatía por los seguidores de Stanton. Los teológicamente inocentes que habían muerto en la región eran las consecuencias de la guerra, desafortunadas pero inevitables. No, su corazón no sufría por los que habían muerto allí, sino que lamentaba lo ocurrido a los árboles. En el discurso que pronunció a la nación desde el mismo avión y que fue retransmitido por la WWN, Cole apareció terriblemente conmocionado. Aseguró a sus ciudadanos que la guerra terminaría enseguida. Oriente Medio había pagado con creces las consecuencias de su violencia y la alianza árabe probablemente se rendiría. De hecho, Ben Zozaid, cuyo pequeño país, Jordania, igual que Israel, estaba muy próximo al infierno de Irak, había ofrecido su rendición incondicional. Luego aparecieron imágenes en directo tomadas por los aviones estadounidenses que sobrevolaban Oriente Medio. Mostraron los daños causados por el contraataque estadounidense, británico y francés. En esas imágenes, no se veía nada con vida. El propio presidente Cole había dado el visto bueno para que la WWN difundiera esas imágenes. Pensó que ayudarían a los estadounidenses a consolar su dolor con la venganza. Creyó que tenía que demostrarles que era él quien llevaba las riendas, que ganarían la guerra si no la habían ganado ya. Pero los estadounidenses que veían esas imágenes de la WWN no lo interpretaron de esa manera. La gente fue presa de una sensación de peligro universal que lo único que consiguió fue que los que pagaban las bombas con sus impuestos se sintieran aún peor. Era cierto que los estadounidenses no comprendían las anticuadas culturas de los países musulmanes. Era cierto que esos países habían atacado primero, pero corrían tiempos en los que era Dios quien vigilaba. Corrían tiempos en que el planeta Tierra era un lugar muy pequeño. Tiempos en que todas y cada una de las malas noticias inclinaban la balanza de la razón un poco más hacia el esperpento, y lo que veían eran realmente malas noticias. Lo que mostraron las imágenes era que habían vivido una guerra nuclear y que tal vez aún la estaban viviendo. Lo 376. Hannah Jensen. El despertar del milenio que las imágenes les mostraron fue que millones de seres humanos habían muerto, y que había sido su presidente quien había apretado el gatillo. Sierra Rabl Bianca, Teja JS. Ille se había instalado en una silla plegable junto a la cama de Beauchamp. Era un puesto de vigilancia propio de un familiar cercano, y se mantuvo en él toda la noche, lleno de determinación. No era consciente de hasta qué punto había llegado a depender de Beauchamp, de su orientación y de su tenaz persistencia. Aunque, sí tenía cierta idea. Beauchamp le había salvado la vida no una vez, sino 3 o 4. En esos instantes, Ille se veía impotente para cerrar esa herida de desesperación que se había abierto en el cura. No sabía cómo consolarlo y no veía qué más podía hacer, excepto ofrecerle su compañía. Todas las palabras de esperanza que le pasaban por la cabeza sonaban falsas. No había palabras de esperanza ni esperanzas de ningún tipo. Sin embargo, no se movió de su lado. Justo después del amanecer, Lama Rinpoche entró en la habitación con una bandeja en la que había un tazón de sopa. Saludó a Il con una leve inclinación de la cabeza y se acercó a Beauchamp. Por la manera en que se sentó en el borde de la cama, Il intuyó que el tibetano quería intimidad, aunque no la había pedido. El reportero salió al pasillo y entornó la puerta. El día anterior, había sido Rinpoche quien había tranquilizado a Beauchamp. Había vuelto del exterior con aquel aire calmado que lo caracterizaba. En aquellos instantes, el cura había dejado de debatirse, pero Ig no se atrevía a dejarlo solo porque Beauchamp tenía el rostro contraído en una mueca de dolor, como si se le hubiese quedado un grito atascado en la garganta. Y cada vez que Ig se separaba de él, el cura empezaba a chillar de nuevo, con una voz desgarrada y brutal. Rinpoche se había sentado en el suelo junto a ellos. Se había inclinado y había tocado la cara de Beauchamp con las puntas de los dedos, trazando líneas en ella al tiempo que hablaba con una voz tranquila y melódica. Ille no estaba muy seguro de si hablaba o cantaba, pero, al cabo de un rato, el rostro del cura se relajó. Cerró los ojos y se durmió. Llevaba durmiendo desde entonces y Ille esperaba que ese sueño permitiera a su cerebro construir puentes neurológicos sobre las fisuras que se habían producido en su razón. Ille se sentó en el suelo, junto a la puerta de la habitación de Beauchamp, para poder escuchar.
Apoyó la cabeza contra la pared y cerró los ojos. Lama Rinpoche acercó la cuchara a la boca de Geauchez. Los ojos del cura lo miraban rodeados de unas terribles y amoratadas ojeras. Rinpoche hizo gala de infinita paciencia, con la cuchara esperando como un coche ante un semáforo en rojo. Al cabo de un rato, su persistencia dio frutos. Geauchez abrió la boca y Rinpoche empezó a susurrar una cantinela en voz baja. 377. Hane Gensen, el despertar del milenio. ¿Puedo comer solo?, dijo Geauchez, con una voz tan inanimada como los ojos de un tiburón. ¡Cuánto me alegro!, exclamó Rinpoche al tiempo que le tendía la cuchara. El tibetano reanudó su canción. La mano de Geauchez se movió como si fuera la de un autómata y consiguió llevarse una cucharada a la boca. ¿Qué es eso que canta? Esto. Veamos. Estás aquí. Todo va bien. Todo es bueno. Dios está aquí. Sí, repite esto una y otra vez, algo así. Rinpoche soltó una risita. Los tibetanos no somos, ¿cómo decirlo? No somos buenos letristas. Geauchez no sonrió y dejó caer la cuchara en el plato. No tengo hambre, dijo. Bueno, pues inténtelo de nuevo dentro de un rato, ¿de acuerdo? Lo he preparado especialmente para usted. Rinpoche dejó la bandeja en la mesilla de noche. Geauchez se recostó, con sus tremendos ojos clavados en el monje, mirándolo con inquietud. Gensen Hane, el despertar del milenio, 35. Estás aquí. Dios está aquí. Estás a salvo. Todo está bien. Durante unos instantes, Geauchez siguió mirando fijamente al monje, pero sus ojos perdieron concentración a medida que su mente se adentraba en riberas más negras. Rinpoche no cesó de cantar y consiguió que Geauchez volviera a fijarse en él. ¿Cómo puede seguir cantando así?, preguntó el sacerdote con amargura. ¿Y por qué no habría de hacerlo?, preguntó a su vez el tibetano, tras hacer una pausa en su canción. Pues yo no puedo, no quiero. ¿Por qué no? Porque he fracasado. ¿De veras? El monje inclinó la cabeza. Tenía que haber convencido al papa de que todo era mentira. Geauchez cerró los ojos con fuerza. Si se lo hubiese dicho a los católicos, ninguno de ellos habría ido a Londres ni a Roma y no habrían muerto en esa horrible matanza. Comprendo. ¿Y qué le dijo al papa? Le dije que no era verdad, pero yo no tenía ninguna prueba y él no me creyó. Querido mío. Rinpoche alzó las palmas de las manos. ¿Qué prueba podía darle salvo su propia convicción? Geauchez se cubrió los ojos con el antebrazo. La desesperación lo envolvía como si fuera un intenso perfume. Yo también era uno de ellos, uno de los 24. Como usted, tendría que haber advertido que se trataba de un engaño. Oh, yo no fui tan listo como usted cree. Rinpoche puso una cálida mano en el pecho de Geauchez y le dio unas palmaditas. Pero cuénteme qué le sucedió a usted. Geauchez le reveló los detalles como había hecho con ella en el coche. 378. Hane Gensen, el despertar del milenio. A decir verdad, la única razón por la que no creí en el origen divino de lo ocurrido en Santa Pelagia es que soy incapaz de tener fe. Incluso ahora, odio a Dios, cuando pienso que existe. Toda mi vida ha sido una hipocresía, y por ello he fracasado. Los demás lo aceptaron ciegamente porque creen en cualquier cosa. Yo lo rechacé ciegamente porque no creo en nada. Y puesto que no creo en nada, era inevitable que el Papa hiciera caso omiso de mi opinión. Toda mi vida, todo mi ser, ha provocado que llegara a este horrible lugar. Yo he matado a toda esa gente del mismo modo que lo han hecho ellos. Geauchez cayó en un pozo de amarga rabia y conmiseración. Rinpoche lo dejó llorar un rato y cuando se calmó le dijo en voz baja. Está usted atrapado en su propio dolor y eso le limita la comprensión de los acontecimientos. Intente verlo todo de una manera global, ¿de acuerdo? Geauchez cesó de sollozar. Usted y yo éramos dos de los elegidos para recibir ese mensaje. ¿No cree que lo eligieron por alguna razón? ¿No cree que lo eligieron por ser exactamente quien es y lo que es? ¿Elegido por quién? ¿Por el cetro rojo? No, no me refiero a eso, respondió Rinpoche con un amago de firmeza en la voz. Si hubiese ido otro sacerdote, lo más probable es que se hubiera comportado como los demás que recibieron el mensaje, ¿comprende? No lo sabemos a ciencia cierta, pero me parece improbable que otro hubiese logrado el objetivo que usted se marcó.
ver a través de lo que sucedía y advertir lo que había detrás de ello en todo momento. Querido mío, no me considere un iluminado por lo que digo. Usted sabe mucho más que yo. Creo que por eso ha venido a verme, ¿comprende? Beauchet se destapó la cara. Sus ojos, un poco más humanos, se clavaron en los del monje. ¿Pero y qué ocurre con Dios? ¿Cómo ha podido permitir que sucediera todo esto? ¿Cómo ha permitido que el cetro rojo matase a toda esa gente cuyo único delito era creer en él? Ah, ¿eso es harina de otro costal? Asintió Rinpoche con aire de sensatez. ¿Está enfadado consigo mismo por no creer? Me parece que está enfadado con Dios porque no lo considera merecedor de su fe. Permítame decirle algo. Cuando llegó, usted me preguntó por qué yo no había actuado. Rinpoche sonrió. A veces, las ideas de los occidentales me confunden. Mire. Para la mente tibetana no existe esa idea de actuar, del mismo modo que tampoco pensamos que debamos mover una montaña para poner una carretera en su lugar. Ustedes, los occidentales, sí piensan de esa manera, ya lo he visto. Dinamitan una montaña para hacer túneles. Nosotros, los tibetanos, la bordeamos. De manera involuntaria, los labios de Beauchet esbozaron una leve sonrisa. Usted, amigo, ha intentado convencer a todo el mundo de que el apocalipsis no iba a llegar. Ahora está frustrado porque no le han hecho caso. El problema es que sí va a llegar. ¿Comprende? ¿Sabe lo que digo? Usted opina que no fue Dios quien habló en Santa Pelagia y tal vez sea verdad. No obstante, Dios ha hablado. 379. Hanne Jensen, el despertar del milenio. ¿Qué quiere decir? El fin del mundo está aquí, por lo tanto, Dios ha hablado. El rostro de Beauchet se contrajo de dolor. Pero esto es muy injusto. Muchos han sufrido, es verdad, pero me temo que todavía falta lo peor. Nosotros, los tibetanos, creemos que el mal no se presenta con más frecuencia que el bien. Cavas un agujero y plantas una semilla. El universo, o Dios, si prefiere llamarlo así, nos concede el proceso natural de la germinación y del crecimiento, pero el Todopoderoso no extiende su dedo para hacer crecer un árbol de aguacates de la semilla de un albaricoque. ¿Comprende lo que le digo? Este árbol da frutos amargos, sí, querido mío, pero somos nosotros quienes plantamos la semilla, Mitchell. Nosotros. ¿Entiende? Creo que sí. Asintió Beauchet con los labios tensos debido a la emoción. Me alegro. Rinpoche tomó la mano del cura en la suya y la apretó. Usted y yo podríamos pasarnos décadas debatiendo estas cuestiones. De momento, lo mejor que puede hacer es pensar en... Beauchet asintió, expectante. Que todos los seres vivos que estamos ahora en la Tierra formamos parte de esta secuencia. Hay quienes han creado su papel de manera deliberada e implacable, y hay quienes han contribuido a la secuencia sin ser conscientes de ello. Yo también formo parte de esta secuencia, igual que usted, Mitchell. ¿Usted piensa que esas cicatrices de la infancia, esas cosas a las que llaman grietas del carácter, le han impedido creer? Muy bien. Pero tal vez era eso lo que tenían que hacer. ¿Comprende? A veces, nuestras grietas más profundas son nuestra única salvación. Bunk NRPRS Eiden Neyal, Fairfa FX, Biru R y Gemi NA. Cuando llegaron las noticias acerca del Monte Rainier, Cole acababa de sentarse a comer su primer almuerzo auténtico en muchos días. Recibió el comunicado de la misma manera que alguien recibe un golpe en la cara después de que el árbitro ha detenido el combate. Dejó el tenedor y la servilleta en la mesa y, con un gran esfuerzo, se tragó la patata que tenía en la boca. El colosal pico de 4.830 metros que en los días claros se veía desde todo el estado de Washington se había partido en dos debido a una imponente presión interna. Mientras cenizas y escombros se elevaban hacia el cielo, los ríos de lava fluían montaña abajo. Y aunque las poblaciones más cercanas al Rainier tenían programas de evacuación, los acontecimientos del día habían demostrado que no eran lo bastante rápidos. Un terremoto relativamente débil de 5 puntos había sacudido la montaña al tiempo que las cenizas se mezclaban con la omnipresente lluvia de Seattle. Pero la alteración de la placa también había tenido consecuencias en Japón, y en el Pacífico había 380 Hanne Jensen el despertar del milenio comenzado un tsunami que, según las previsiones de Beauchet tenía los ojos muy abiertos y claros, y llenos de dolor y asombro a la vez. Rinpoche se inclinó y le dio un beso en la frente. Ahora, querido Mitchell, tome una ducha y baje. ¿De acuerdo? Tenemos muchas cosas de que hablar y creo que vamos a recibir una visita.
Los científicos llegaría a Hokkaido al cabo de 10 horas. Cole escuchó los detalles con atención y luego pidió al señor Ase que hiciera pasar a los 3 científicos cuya presencia casi había olvidado. El señor Ase presentó a los doctores Chills, Mann y Prescott. Tras las mascarillas, Chills y Mann se veían jóvenes y fríos, con aspecto de haberse graduado en Berkeley, que era precisamente de donde venían. Prescott era un hombre mayor y más cordial y trabajaba como oceanógrafo en el Instituto Scripps. Soy Anton Nicole, dijo el presidente. Se puso en pie y les estrechó las manos, con los guantes puestos. Siento mucho haberlos hecho esperar y les pido disculpas por la incomodidad de esos trajes. Su voz sonó trivial y controlada. Era la actuación teatral de su vida. No se preocupe, señor presidente, dijo Mann. El doctor Childs empezó a sacar papeles de su portfolios. Esta mañana he recibido este fax de mis colegas. Se lo tendió a Cole. Era un fax tipo telegrama. A. Todos los laboratorios de oceanografía y sismología. D. Buque de Investigaciones Malcolm Balderig GR-103. Administración Atmosférica y Oceanográfica de Estados Unidos. La fosa del Océano Índico se expande a velocidades anómalas ante el Cuerno de África. Stop. Se han registrado 10 centímetros desde ayer a las 3 horas, hora de Greenwich. Stop. Recomendamos se inicien pruebas de emergencia a lo largo de la grieta y las líneas de las fallas. Stop. También hemos recomendado al gobierno de Sudáfrica la evacuación de las zonas densamente pobladas de la costa del Cuerno. Stop. Esto nos llegó hace 5 horas. Siguió Chills. Desde entonces hemos recibido llamadas de Francia y de Japón. Y también ocurre lo mismo en la grieta de Baja California. Hace unos días, la estación que tenemos allí empezó a detectar cambios menores en sus mediciones. Cole se inclinó hacia adelante para apoyarse en su escritorio. El papel se agitaba en sus manos como si lo moviera una ligera brisa. ¿Y esto qué significa? Creo que no lo entiendo. El doctor Prescott podrá explicarle los detalles básicos mucho mejor que yo, respondió Childs. Con nerviosismo y torpeza, Prescott empezó a desplegar un gran mapa tectónico. Cole le hizo una seña para que lo pusiera sobre la mesa de conferencias y todos lo ayudaron a hacerlo. Luego, se congregaron alrededor. Intentaré ser claro, señor presidente, dijo Prescott. La corteza terrestre está dividida en lo que nosotros llamamos placas tectónicas. Estas placas están asentadas sobre el magma líquido del núcleo de la Tierra. 381 Hanegens. En el despertar del milenio, cuando dos placas distintas se encuentran, puede producirse una subducción o una inducción. Casi todas las inducciones se dan bajo el océano, en las fosas oceánicas. Prescott señaló una ancha fosa azul en medio del Atlántico y otra que atravesaba el Pacífico en diagonal. La inducción significa que las placas se separan. Cuando ocurre esto, suben del núcleo nuevas rocas fundidas que se enfrían, se endurecen y se convierten en un nuevo lecho del océano. En resumen, la Tierra se expande en la fosa. Comprendo. La subducción se da cuando dos placas se encuentran y una se superpone a la otra. En este proceso, la parte de la corteza terrestre que queda subducida es absorbida hacia el núcleo de la Tierra y se licúa. Según el grosor de la corteza, esto puede ser más cantidad de material del que la Tierra puede soportar y por los puntos débiles o volcanes se producirá una erupción de magma nuevo. Es por ello que los volcanes suelen hallarse en la zona de subducción. El anillo de fuego del Pacífico es un ejemplo de esto. ¿Y qué ocurre con las fallas, como la de San Andrés? Las líneas de las fallas son como grietas de tensión que discurren entre los puntos de inducción y subducción, explicó Mann. Casi todas las fallas discurren por la fosa del Pacífico. La fosa llega al continente americano a la altura de Baja California. Hasta aquí lo he entendido. Así pues, ¿qué significa este telegrama, caballeros? El problema, señor presidente, respondió Childs, está en que todo el proceso es increíblemente lento. Por regla general, cada año se forman unos 5 centímetros de nuevo lecho oceánico. Lo cual significa que cada año son subducidos unos 5 centímetros de corteza terrestre, añadió Prescott. Pero hace pocos días, la expansión de las fosas oceánicas ha empezado a acelerarse. Ayer, la velocidad había aumentado de manera espectacular. ¿Cuánto? Le preguntó Cole, después de lamerse los labios. Depende, respondió Mann.
A veces más deprisa, a veces más despacio, pero ahora mismo el promedio es de 2,5 cm por hora. Y, señor presidente, toda la inducción del mundo no puede hacer que la Tierra sea más grande, añadió Prescott en tono expresivo. Cole frunció el ceño y sus dedos tamborilearon involuntariamente en el borde del mapa. Lo que el señor Prescott intenta decir, explicó Chills, es que la Tierra tiene la misma masa que ha tenido siempre. Cuando se crea nuevo lecho oceánico, es necesario que sea subducido material para compensarlo. ¿Y por eso se han producido las erupciones volcánicas? Preguntó Cole, al tiempo que seguía con un dedo las líneas de subducción principales. Sí, señor, respondió Chills. ¿Y los terremotos? Es como una fotografía a cámara rápida. Todos los movimientos que la corteza terrestre iba a hacer en unos cientos de años se están produciendo ahora mismo, todos a la vez. 382. Hannah Jensen, el despertar del milenio. La tensión que causará en todas las fallas existentes no tendrá precedentes, comentó Prescott. Y lo más probable es que cree nuevas fracturas de tensión, añadió Mann. Y es posible que, con una tensión como esta, incluso veamos terremotos en medio de las placas, como el que hubo en Oklahoma en 1963. Cole calló unos instantes. Se incorporó, sin mirar a los científicos, metió las manos en los bolsillos del pantalón y se dirigió al otro extremo de la mesa. Una vez allí, les dio la espalda como si estuviera pensando. Pero no pensaba. Se quedó quieto e intentó que sus entrañas no temblasen. Su abdomen, duro y acanalado por sus ejercicios gimnásticos matutinos, se sacudía como si lo recorriera una corriente. Intentó pararlo, intentó controlarlo, pero tenía frío, mucho frío. Incluso su cerebro estaba frío y le costaba pensar. Los científicos aguardaron en silencio a sus espaldas. Cuando finalmente se volvió, tenía los brazos cruzados sobre la cintura y se agarraba los codos con fuerza. Gracias por sus explicaciones, caballeros. ¿Saben a qué se debe esta aceleración del proceso? Me temo que no, señor presidente, respondió Childs con cautela. Pero podemos decirle lo que ocurrirá si esa aceleración no se detiene. Cole se detuvo junto a su silla y se sintió extrañamente desarmado. Se sintió como un prisionero esperando su sentencia. Adelante, Dr. Childs. Sir R.A.B.L. Bean, N.A., Teja J.S. ¿Y bien, no les parece bonito? Preguntó Lamba Rinpoche con un suspiro. Y lo miró, sorprendido. Vaya cosa de decir mientras se sentaban a hablar sobre el fin del mundo, sin embargo, el monje tenía parte de razón. Fuera, la luz del día tenía una tonalidad gris, que se debía, según la televisión, a las cenizas de la reciente actividad volcánica. En cambio, la sala de la comunidad era muy acogedora, con su fuego ruidoso, las mantas de colores y el servicio de té. Y además, estaba la compañía. Rinpoche, algunos de sus risueños monjes y, por supuesto, de Auchez. La presencia del cura animó a Il de manera considerable. Aunque estaba más pálido y callado de lo habitual, parecía recuperado. Y Il pensó que si de Auchez podía recuperarse de su conmoción, la raza humana también lo haría. Bien, ¿y qué piensan ustedes? Preguntó el reportero tras aclararse la garganta. Hay un viejo proverbio. Rinpoche alzó un dedo. ¿Qué dice? Si un hombre no es precavido, terminará en el lugar al que se dirige. El quid de la cuestión es saber cuál es ese lugar. Tal vez sea cierto que muy pocos sabíamos a dónde nos dirigíamos antes de que empezase todo esto, y es 383. Hannah Jensen, el despertar del milenio, precisamente por eso por lo que ha sucedido. Al fin y al cabo, los acontecimientos solo son resultados, siempre tiene que existir una causa previa. La pregunta es, ¿a dónde vamos ahora? ¿Cuál es el resultado de esta causa? Bueno. Ille se rascó la cabeza. Nosotros pensábamos que intentábamos desenmascarar la conspiración. Supongo que esperábamos que si la gente se enteraba de la verdad, las cosas volverían a la normalidad. ¿Pero ya es tarde para eso? Dijo Dauchez en voz baja. ¿Para volver a la normalidad, sí? Convino Rinpoche. Pero tal vez no sea demasiado tarde para volver a la vida, ¿no creen? ¿Comprenden qué quiero decir? Cuando pienso hacia dónde nos dirigimos me viene a la mente una bola de nieve. El monje calló y los miró con aire satisfecho, como si lo que acababa de decir tuviese todo el sentido del mundo. ¿Una bola de nieve? Repitió él.
¿Por qué le recuerda a una bola de nieve? Preguntó Beauchet. Yo esperaba que ustedes pudieran decírmelo. Miren, cuando estuve en Santa Pelagia me pasé todo el tiempo pensando en una bola de nieve. Sí, y durante estas semanas cada vez que veía los noticiarios pensaba en la bola de nieve. ¿No comprenden por qué? El monje parecía del todo sincero, pero Ill se recostó en su asiento, con el ceño fruncido de irritación. Aquello le parecía una tontería. ¿Y qué hace esta bola de nieve? Preguntó Beauchet que, al parecer, se lo había tomado en serio. Esta bola de nieve cae rodando. ¿Montaña abajo? Sí. Exacto. Oh, Dios, murmuró Ill. ¿Se refiere a los fenómenos? Preguntó Beauchet, confundido. No lo sé. Rinpoche se encogió de hombros. ¿A qué se refiere usted? El miedo que había en Santa Pelagia. Beauchet empezó a retorcerse las manos. ¿Lo sintió usted, Lamba? Ciertamente. Muchísimo. Recuerdo que yo me asusté mucho. ¿Se acuerda, Simón? Ese día, en el aeropuerto, le dije que no escribiera sobre ello. Me acuerdo. En cierto modo era algo falso, muy aterrador, casi como una cosa viva. Beauchet miró a Rinpoche con desasosiego. ¿Se refiere a eso? El monje tenía la cabeza inclinada hacia un lado. Pese a la sonrisa de sus labios, sus ojos estaban muy lejos. Continúe, por favor, dijo. Las estatuas. Las estatuas. Una buena razón. ¿Qué ocurre con las estatuas? Preguntó él. Unas cuantas estatuas sangraron, ¿verdad, Simón? Usted no lo vio. Y lo recordaba con toda claridad, pero en ese momento no veía la relación. 384. Hanne Jensen, el despertar del milenio. Sí, claro. Respondió, tras encogerse de hombros. Incluso tenemos filmada la grande, la de la iglesia. Parecía que sangraba, pero no pudimos recoger una muestra ni nada. Quizá fuese un truco. ¿De quién? Beauchet sacudió la cabeza. ¿Del cetro rojo? ¿Por qué arriesgarse con algo que podía descubrirse tan fácilmente? Si las estatuas hubiesen resultado falsas, todo el acontecimiento habría resultado un engaño, y ellos no necesitaban las estatuas. Los estigmas que programaron en algunos de los profetas habrían bastado. Pero algunas personas que sufrieron estigmas no eran miembros de los 24, apuntó Iri. Sí. Exclamó Beauchet. Exacto. ¿Pero eso qué significa, padre? Ille frunció el ceño. ¿Un hombre sabio nunca coge una espada? Citó Rinpoche. Hasta que sabe cuántos son sus enemigos. Jesús, María y José, dijo Beauchet. Se llevó un dedo a la sien. Lo de Santa Pelagia se les fue de las manos. Ellos lo planearon, pero creció y creció. ¿Cómo? A él le sudaban las manos. En el aire parecía haber algo, una especie de comunicación más profunda que las palabras que se pronunciaban en el círculo. Ninguno de los profetas respondió. ¿Cómo creció, Beauchet? No lo sé. El cura sacudió la cabeza y cerró los ojos con fuerza. La multitud tuvo algo que ver, la histeria también. Intenté contarle al Papa que era peligroso, y a usted también se lo dije. Oh, dijo Rinpoche. Se incorporó en su asiento con los ojos brillantes. Claro. Tiene usted toda la razón. Gracias. Bunk NR Pre RS Eiden NYAL, Firefa FX, Viru RI Gemi NA. Señor presidente, dijo Chills. Todavía hay desacuerdo entre nuestros colegas. Algunos insisten en que es un acontecimiento raro pero natural y que finalmente todo se normalizará. ¿Y ustedes no lo creen así? ¿Va en contra de todo lo que he estudiado siempre sobre las placas tectónicas? Afirmó Prescott con cierto desdén. No hay ningún antecedente histórico de un crecimiento tan repentino en un período de tiempo tan corto. Nunca ha ocurrido. Señor presidente, intervino Chills. Si no se detiene, la inducción provocará grandes terremotos en buena parte del planeta, pero la auténtica mala noticia es que ese no será el peor problema. ¿El peor problema serán los volcanes? Añadió Mann.
Con toda la subducción que se está dando, habrá grandes cantidades de corteza terrestre parcialmente fundida que se verá empujada hacia arriba. 385. Hannah Jensen, el despertar del milenio. No sé si se da realmente cuenta de ello, señor presidente, dijo Chills. Pero pueden surgir volcanes nuevos prácticamente en cualquier sitio. Entrarán en erupción en los puntos donde la corteza sea débil, como las fugas de aire en un globo excesivamente hinchado. En 1946 hubo uno que entró en erupción en México, en medio de un campo. Al cabo de una semana, allí se había formado una nueva montaña. Y con los volcanes, el mayor peligro es la ceniza, prosiguió Mann. Ya hay toneladas de ella en el aire, de los volcanes que entraron en erupción las últimas semanas. Y cuanto más fuerte sea la explosión, más arriba suben las cenizas. Así, si se producen explosiones grandes, tendremos un invierno volcánico. La ceniza y los escombros de una erupción volcánica pueden elevarse hasta la estratosfera, explicó Prescott. Sobre todo si son erupciones importantes, y estas lo serán. Y una vez la ceniza llega a la estratosfera, ya no desciende. Impedirá el paso a la luz del sol. Y también el calor, durante muchos años, añadió Childs. Suspiró, intentó secarse el sudor y se encontró con que la mascarilla de plástico se lo impedía. Y si entran en erupción muchos volcanes, nuestro principal problema no será la gente que muera debido a los terremotos y a los tsunamis. Los que sobrevivan morirán de frío e inanición. Habrá otra era glaciar, y eso ocurrirá muy pronto. Los tres científicos callaron. Cole apretó las mandíbulas, que parecían decididas a temblar o a sonreír de agitación nerviosa. Comprendo. Los científicos intercambiaron miradas. Me temo, señor presidente, dijo Child en tono de disculpa, que lo único que podemos sugerirle es evacuar a todas las personas que se encuentren en un radio de 200 kilómetros de una falla o un volcán. Preparar refugios, comida. ¿Sí? Dijo Mann con vehemencia. ¿Y si tiene, algún plan supersecreto para una nueva era glaciar, como mandar gente a Marte o algo así, ahora sería un momento excelente para ponerlo en práctica? Cole miró al Dr. Mann con incredulidad. Emitió un sonido a mitad de camino entre un sollozo y una carcajada y se llevó la mano a la boca. Tuvo que hacer un esfuerzo para no mordérsela. Al cabo de unos momentos ya estaba en condiciones de agradecer a los científicos los consejos que le habían dado, como era propio de un comandante en jefe incluso predestinado al fracaso. 386. Hannah Jensen, el despertar del milenio 27. 2. Sier RABL Bean NA, Teja JS. ¿Usted primero? Dijo de Uchez. Muy bien, pues. Dijo Rinpoche con amabilidad. Queridos míos, cuando pienso en lo que me han contado sobre los planes del cetro rojo se me ocurren tres cosas. Primera, es algo sumamente audaz. Segunda, han necesitado muchos recursos y una gran fuerza de voluntad. ¿Saben a qué me refiero? Por lo tanto, tenemos que suponer que su objetivo es muy importante o que, al menos, ellos lo ven así. ¿Claro? Comentó ella con frialdad. Quieren ser los dueños del mundo, más o menos. Pero cuánto lío para ser los dueños del mundo, ¿no? Usted puede reírse, señor Hill, pero si piensa en ello verá que es verdad. Estamos de acuerdo, al menos de momento, en que la razón de todo eso era muy importante para mucha gente. ¿Sí? La tercera cosa es que ese juego es peligroso, sí, muy peligroso, me temo. Aparte de lo obvio, quiere decir. No me refiero a la pérdida de vidas, señor Hill. Cuando digo que es peligroso es porque nunca hasta ahora había habido un juego así. Se dice que nunca hay nada nuevo bajo el sol y, casi siempre, eso es cierto, pero no en este caso. El cetro rojo juega, ni más ni menos, que con la conciencia global. Y como es un juego tan nuevo, no dejo de preguntarme si conocen las reglas. Nervioso, Illes mordió una uña. Miró a Deauchez, que asentía con gesto de comprensión y dolor. ¿Han seguido el Apocalipsis?, dijo el cura. Pero muchas de las profecías de las otras religiones son muy parecidas a las del Apocalipsis. Lo único que tenían que hacer era provocar unos cuantos fenómenos pequeños para convencer a todas las culturas de la Tierra de que el fin del mundo había llegado. Los contó con los dedos de las manos. Las llagas, la marea roja, el virus, las quemaduras solares, el desastre nuclear en Pax y los 4 misiles balísticos intercontinentales. ¿Y los volcanes y los terremotos?, preguntó ella.
¿No son la séptima señal? Daochef y Rinpoche intercambiaron miradas. El monje sonrió animado. Recuerde, Simón, que no pudimos comprender cómo el cetro rojo podía haberlos provocado, ¿no? Dijo el sacerdote. Bien, yo no creo que sean la séptima señal. Rinpoche asintió para demostrar que estaba de acuerdo. ¿Por qué no me aclara ese punto, padre? Y estaba cada vez más irritado porque era el único que no lo entendía. Lo más probable es que hubiesen planeado detener el juego después de la sexta señal, respondió Daochef, pensativo. Al fin y al cabo, no veo cómo podrían provocar esa séptima señal ni por qué tenían que hacerlo. Ya han destruido con bombas 4 de los centros de los profetas, así que, 387. Hane Jensen el despertar del milenio ahora, ya no tiene ningún sentido reunir más gente que tenga fe. Y tampoco necesitan reducir la población. Con el virus ya les basta. Comprendo su punto de vista. Y se pellizcó los labios con los dedos. Pero si no son ellos quienes provocan los terremotos, entonces, ¿quién o qué los provoca? Daochef se sirvió más té. Cogió la taza de porcelana y se calentó las manos. Lo mismo que provocó que las estatuas sangrasen en Santa Pelagia. ¿Sí? Convino Rinpoche, con la misma sonrisa de tranquilidad. ¿Qué? ¿Dios? Preguntó ella, incrédulo. Daochef frunció el ceño ante el comentario de ella y sus ojos reflejaron dolor. El monje se inclinó hacia adelante y dio unas palmaditas cariñosas al cura en la mano. Venga, vamos. Usted sabe perfectamente lo que es. Cuénteselo a ella. No, no es Dios, Simón. Al menos tal como usted lo entiende. Es la histeria global. Para mí, el nombre más indicado para esta bola de nieve sería el de suicidio kármico, explicó Rinpoche, tras llevarse un dedo a los labios. ¿Suicidio kármico? Preguntó ella, airado. ¿Y eso qué significa? ¿Que nos estamos suicidando? Un hombre con una fe grande como un grano de mostaza moverá montañas. Citó Rinpoche. Esto es lo más sabio que dijo Jesucristo. Sí. Daochef se ruborizó de excitación. Cuando la gente que ha ido a Lourdes vuelve a casa con los huesos arreglados o los pulmones libres de tuberculosis, eso es fe, Simón. Y no me refiero a ningún concepto mental, me refiero a una fuerza física. Ocurre poquísimas veces porque la gente no cree de verdad. Pueden pasar el rosario miles de veces, dicen yo tengo fe una y otra vez, pero en el fondo esa verdad nunca cala. En algún rincón de su corazón, no tienen fe. ¿Tener fe es lo más difícil del mundo? Asintió Rinpoche. La mente consciente y la mente inconsciente están separadas como si fueran dos continentes. Entre ellas, hay un vacío. A ese vacío los tibetanos lo llamamos bardo. Y es la mente subconsciente la que está vinculada con el tejido del universo, con la pauta holográfica. La mente subconsciente puede alterar la realidad física. Es la facultad de X. Exclamó Daochef. Para el cura, aquello fue una especie de revelación, pero en esa ocasión no era solo ella el que no comprendía nada. ¿Facultad qué? Preguntó Rinpoche con ojos inexpresivos. Perdonen. Intervino ella, confundido. ¿Están diciendo que el cetro rojo consiguió que la gente creyera que el mundo se terminaba? ¿Y el mundo se termina de veras? Que Dios nos ayude. La excitación de Daochef se desvaneció ante aquella idea. Pero sí, creo que sí, que se termina. Hagamos un experimento, ¿de acuerdo? Propuso Rinpoche. ¿Preparados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, la pausa fue tan pesada como un piano de cola. 388. Hane Jensen el despertar del milenio. 7. Dijo Yi con unos ojos como platos. Por fin lo había comprendido. Oh, mierda. La gente lleva leyendo sobre las 7 señales desde el principio, desde que publicamos la lista en el Times. Del mismo modo que en Goa la gente esperaba que se corrompiera el cuerpo de San Francisco Javier y eso fue lo que sucedió, murmuró Daochef, como si hablara para sí mismo. O del mismo modo que un practicante de vudú puede morir cuando sabe que algún sacerdote poderoso lo ha maldecido. La fe. No es una ilusión de la mente. En eso, yo he estado absolutamente equivocado. La fe puede ser muy real. Pero... Ille se rascó la cabeza.
Aun cuando la gente espera la séptima señal, ¿cómo es posible que las personas actúen sobre el planeta? ¿De veras se pueden provocar terremotos? ¿La mente subconsciente puede afectar a la materia?, dijo Dauchez. Como en las curaciones por la fe o en el modo en que afectó a las estatuas y consiguió que sangraran. Nunca ocurre a una escala tan grande, pero si son miles de millones de personas las que están de acuerdo en lo que va a ocurrir. Lo más triste de todo, señor Ill, intervino Rinpoche con suavidad, es que si el cetro rojo hubiera dicho a todo el mundo que lo sentía mucho, pero que había llegado el apocalipsis, el fin del mundo, y la gente hubiera tenido la conciencia clara, habría respondido que era una estupidez. Rinpoche mostró desdén con un gesto de la mano. Locos, les dirían. Esto no es el fin del mundo. ¿De qué están hablando? Al principio lo decían. Y no pudo contener una sonrisa. Yo mismo lo decía. Al principio sí. Rinpoche se dio unas palmadas en la cabeza. Pero al final no. Rinpoche se dio unas palmadas en el corazón. Porque cuando llegó aquí, al corazón, la gente creyó. Creyó del mismo modo que cree en tantos mitos y. ¿Cómo les llaman ustedes? Ah, sí, leyendas urbanas. Porque piensan que pueden ser verdad. Tal vez incluso pensamos que deberían ser verdad. Gensen Hane, El despertar del milenio, 36. Creo que sé de qué habla. Contaminación, pobreza, genocidio, terrorismo. Primero piensas que eso de las profecías es una tontería y luego, cuando ocurre algo como lo de las llagas, te asustas. Y piensas que si tú fueras Dios también estarías realmente decepcionado con la raza humana. Sí. ¿Ven? Eso es el karma, dijo Rinpoche. Uno nunca consigue salirse del todo con la suya. ¿No es eso, señor sacerdote de la Iglesia Católica? A mí no me mire, respondió Dauchez con sequedad. Nosotros tenemos confesonarios. Ella miró al cura y al monje con aire expectante, pero ambos estaban perdidos de nuevo en sus pensamientos. Pues, miren, si esto se les ha escapado de las manos incluso a los del cetro rojo, si rodamos montaña abajo como una especie de bola de nieve kármica hacia la destrucción más absoluta, es decir, todo el mundo lo miró. ¿Cómo la paramos? ¿Podemos pararla? Por no decir si deberíamos pararla, dijo Rinpoche, al tiempo que señalaba hacia el cielo con uno de sus delgados y morenos dedos. Y usted, 389. Hane Gensen El despertar del milenio señor Ill, ha puesto el interrogante en sus mismos labios. Tal vez nuestro nuevo visitante pueda ayudarnos a encontrar las respuestas. ¿Un visitante nuevo? Preguntó Dauchez. Pues claro, respondió Rinpoche. Y creo que deberíamos preparar algo de almuerzo antes de que llegue. ¿Lo hacemos? El visitante nuevo llegó justo en el momento en que se ponía el almuerzo en la mesa. Lamba Rinpoche fue a abrir la puerta y oyeron sus cordiales y entusiastas saludos. Volvió a la cocina con un hombre alto de cabellos negros. ¿Es Will Puma? Dijo Ill, pasmado. ¿Usted también lo ve? Dauchez no daba crédito a sus ojos. No había visto a Will Puma desde el día siguiente de los acontecimientos de Santa Pelagia. Parecía que hubiesen pasado años. Will Puma se acercó a la mesa y miró con cautela a ella y a Dauchez. Los saludó con la cabeza y se sentó ante el plato de comida que le servían. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Le preguntó Dauchez. He seguido las señales. El chamán parecía reacio a entrar en detalles. ¿Qué ha pasado con su misión? ¿Y su mensaje de Santa Pelagia? Tardé tiempo, dijo Will Puma alzando del plato sus ojos negros y serenos. Pero al final vi que me había equivocado. Oh. A Dauchez le habría gustado saber más, conocer todos los detalles de aquella revelación, pero Will Puma era como un libro misterioso escrito en una lengua olvidada. Aun cuando hubiese una manera de abrirlo, seguramente no entenderías nada de lo que allí estaba escrito. ¿Y ustedes dos? ¿Han viajado juntos? Preguntó Puma a ella y a Dauchez señalándolos con el pulgar. Sí. Will Puma estudió a él como si valorase sus capacidades como compañero de viaje. Ill arqueó la ceja y le sostuvo la mirada. Will Puma gruñó. Sé lo que él tiene que ver con esto, dijo Puma, señalando a Ill. Pero ¿y usted? ¿Qué tiene que ver usted con todo esto? Yo. El sacerdote se sonrojó con aire culpable.
Yo era uno de los profetas, pero negué por completo la autenticidad de la profecía. Will Puma parecía sorprendido. Al menos, arqueó las cejas y masticó en silencio. ¿Y él? Preguntó al tiempo que ladeaba la cabeza hacia el monje. Daochez miró a Lama Rinpoche porque no quería hablar por él, pero el monje se limitaba a mirarlos y a sonreír. Él también es uno de los profetas. Desde el principio supo que el mensaje era una ilusión. Y no se lo dijo a nadie. Debe de ser usted muy sabio, dijo Puma a Rinpoche. Oh, cielos. Todo es relativo. Estoy muy contento de que haya venido, Will Puma. Dijo Ilya, que todavía estaba confundido. Estamos intentando descifrar los hechos. Como yo. ¿Sí? ¿Y qué le parece? 390 Hane en el despertar del milenio. ¿Usted primero? Dijo Will Puma señalando repetidas veces a Il con el tenedor. Cuando Daochez y Il terminaron su historia, Will Puma había acabado de comer y sugirió el movimiento siguiente. Daochez se resistió a la idea con toda determinación, pero al final su resistencia cedió. Will Puma quería que los tres profetas hicieran un viaje del espíritu. Dijo que él, en el campamento, había dirigido muchos viajes. Quería intentar llevarlos de nuevo a Santa Pelagia, a esa voz, porque en sus visiones había cosas que no comprendía y tal vez los otros dos sí. Porque tal vez aquella era la razón que lo había llevado hasta allí. A Rinpoche le pareció divertido. Y, igual que Daochez, pensó que no merecía la pena. A Daochez lo conmovió la naturaleza protectora de Ilya, pero Will Puma tenía los ojos clavados en él, con aquella mirada que hacía sentir como un idiota al observado. Al final, fueron aquellos ojos y los sinceros y expectantes del tibetano los que lo convencieron. Dijo que había bloqueado conscientemente la visión, pero que si podía darles alguna información útil intentaría afrontarla de nuevo. Entonces bajaron la intensidad de las luces en la sala de la comunidad y se sentaron formando un pequeño círculo. Rinpoche adoptó una postura relajada y, al instante, entró en estado de meditación. Will Puma guió a Daochez a través de una serie de ejercicios para llevarlo a un estado semiconsciente. Daochez combatió la experiencia durante un tiempo. Se sentía incómodo sentado en el suelo. Era una puerta que le había costado muchísimo cerrar. En aquellos momentos le pedían que la abriera. Estaba aterrorizado. No obstante, lo que hacía aterradora aquella puerta era que quería abrirse, que algo presionaba desde el otro lado. Will Puma solo tuvo que calmar a Daochez y convencerlo de que pusiera la mano en la cerradura, y el sacerdote se fue, caminaba por el campo de María Sánchez. Casi había anochecido. Lo apretujaban por todos lados y luchó para abrirse paso. Perdone, decía. Perdone. Olía a sudor ácido y a cebolla. En la distancia, una mujer cantaba el Ave María con voz trémula, con un latín hinchado en la redondez del acento hispano. Lo llamó una mujer gruesa y morena, con un niño de 1 año en la cadera y otro de 3 agarrado a su vestido. Padre, denos su bendición. Bendiga a mis pobres hijos condenados al desastre, le dijo. Los bendijo a toda prisa con la señal de la cruz y siguió adelante. La gente rezaba, gemía, se balanceaba, y el miibin le estaba muy cargado de miedo y expectación. Algunos se golpeaban el pecho con los puños en señal de mortificación. Otros pasaban el rosario con los ojos vueltos hacia el cielo. En la calle del pueblo había oído rumores de que aquella noche se produciría la última visión, de que tal vez se le concedería el perdón al mundo, de que lo que María Sánchez diría sería solo una advertencia, y el miedo de que no lo fuese. 391 Hane en el despertar del milenio en su mano llevaba una estatuilla de María. La había comprado en Roma para asegurarse de que no estaba alterada ni manipulada. La cogió con fuerza y se abrió paso entre los pobres y los hediondos, los mansos y los sudorosos. Un niño con los ojos muy grandes se fijó en él, allí, delante de todos, estaba lo que buscaba. Allí había unas cuantas personas de piel más clara, de raza caucasiana, y otros exóticos rostros orientales de piel más oscura. Era a esos a quienes quería ver, pero no podía concentrarse en ellos como debía. Notar quiénes eran, notar por qué, notar que, porque lo que llamaba su atención era el ciprés, el árbol, sus ramas. No sabía por qué, pero lo fascinaba y no podía apartar los ojos de él. Advirtió que estaba de pie, inmóvil, y que llevaba así un buen rato. No. Algo se sacudió en su interior. Se suponía que aquello no tenía que pasar. Allí fallaba algo. ¿Por qué se sentía tan ruborizado, tan mareado? ¿Era culpa de la muchedumbre, del miedo, de la histeria? Tenía que deberse a la muchedumbre.
Allí había demasiada gente, no se podía respirar. La gente estaba de rodillas y lloraba, y alguien a sus espaldas le tiró del abrigo para que se agachara. Sus rodillas golpearon la hierba seca, oscura y polvorienta con un movimiento a cámara lenta. Su cerebro no funcionaba. Estaba mareado, drogado, sentía claustrofobia y lo único que quería era marcharse de allí. Sin embargo, apenas se mantenía erguido sobre sus rodillas, y era impensable abrirse paso entre la multitud. Gimió y tembló, pálido y sudoroso como una mujer a punto de desmayarse. Mareado. Mareado, estoy tan mareado, la multitud contuvo el aliento al unísono. Consiguió levantar la cabeza, que le pesaba muchísimo, y vio que en las ramas del árbol había una luz en las ramas del árbol. Luego el campo desapareció, la tierra desapareció, el polvo bajo sus rodillas desapareció y sintió que caía al vacío, hacia abajo, hacia la oscuridad. Hacia abajo el aire era frío, frío como una tumba. El terror lo consumió, le devoró el cerebro y la razón, se lo comió vivo. Más abajo, en la oscuridad, había fuego y llamas y una ciudad. El infierno, era el infierno, y caía hacia él gritando, el árbol que tenía delante era una visión. En lo alto había un ser, una mujer. Ella era la Virgen, el útero bendito, ella la de la semilla divina, la reina del cielo, la de los dolores y la tierna compasión. Alrededor de ella había un halo negro, su rostro era blanco y delgado y terso, y tenía las manos entrelazadas sobre la negra oscuridad de su manto, y sus ojos eran un río de luz, como orificios con ríos de luz. Ella era Dios, era divina, un santo ángel, una dulce madre. Madre. Lloró. Intentó cerrar los ojos, pero no pudo porque no tenía párpados. No había forma de escapar a su presencia. Su corazón ardía en un insoportable terror, en gozo y éxtasis por su presencia. Madre. Ella abrió la boca, aquellos labios de rubí, y de ella surgió luz. A él, aquella luz le quemó el alma. Mirad. Aquella palabra le provocó un temblor. Era una voz hecha de cristal que se abría paso cortando sus defensas y sus miedos. 392. Hannah Jensen. El despertar del milenio. Mirad, profetas, elegidos de Dios, elegidos entre los hombres. Vosotros, las semillas, vosotros, los testigos de la palabra de Dios que se les da hoy a los hombres a través de su intercesora, la bendita Madre de Dios, la Virgen María, la esencia divina femenina, la corredentora, la Inmaculada Concepción. Desplegó las manos como si fueran pétalos en el aire y sus largos dedos brillaron en aquellas manos de marfil. Beauchet notó algo cálido y mojado. Se miró las palmas vueltas hacia arriba, como las de ella, y vio que estaban sangrando. Lloró, rió y abrió su corazón. Puesto que no habéis detenido la guerra y el odio en 5000 años, oh, seres humanos, puesto que no habéis aprendido a amar las creaciones de vuestro Dios, ni la tierra ni los seres vivos que hay en ella, ni tampoco amáis a vuestros semejantes, así el experimento divino deberá terminar. Apocalipsis 16, 2. La primera plaga del fin de los tiempos, la plaga de las llagas, está a punto de llegar. La profecía dice que los testigos deben comunicar esto al resto de los hombres. Haced que su voz se oiga en 4 días, vosotros, semillas, vosotros, testigos, o vuestra misión divina fracasará. Oh, hombre, arrepiéntete porque se acerca el juicio final. Es el principio del fin y nada podrá detenerlo. Para prepararte para el juicio, tú, Michel de Auchez, deberás ir a Roma y congregar allí a los de tu fe. Sí, todos se dirigirán allí. Esperan el retorno de Cristo y tú y tu rebaño seréis bendecidos con su presencia, por tu fe te librarás de la copa amarga, del espantoso fuego, del dolor y de la oscuridad del final de los tiempos. Esta es la compasión de nuestro Señor. La sangre corría en regueros por su rostro. Le llenaba los ojos. Le dolía el costado izquierdo y notaba el peso de la camisa. Lloró ante la terrible y ciega ira de la presencia que tenía ante sí, la terrible y ciega ira femenina. La aparición, la ira de madre, la ira de abuela, la ira de mujer, y aún así, su mente se alejaba y olvidaba y buscaba una vía de salida, horadando los muros laberínticos de su cerebro que él mismo había construido en la infancia, y su mente regresaba a aquella caja negra en la que había encerrado esos terrores. No, 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 no. La sangre, la sangre, la sangre, concéntrate en la sangre, de color rojo brillante y real. A sus pies, sobre la hierba polvorienta, la estatuilla de María sangraba como si le hubiesen cortado una arteria. ¿De quién era aquella sangre? ¿De dónde venía? Este es el final de la palabra de Dios. Pronto seréis nombrados entre los santos de la gloria de Dios y todos sus ángeles. Tened coraje y cumplid la tarea que se os ha encomendado. Amén.
393. Hane Hensen el despertar del milenio, pero la voz ya se desvanecía. Casi había escapado de ella. Descendería a las profundidades oscuras del infierno, sí, del infierno, si era eso lo que se necesitaba para escapar de aquella voz, de aquellos ojos, de aquella boca, oyó aquella voz familiar en el oído. Una mano cálida en la frente. Abrió los ojos y no sabía quién era ni dónde estaba. Tenía algo pegajoso en las manos y en la ropa, en la manta que tenía debajo. El suelo era duro. El ambiente era frío. ¿Dónde estoy? Durante unos momentos, no reconocía lo que le rodeaba ni a las personas que lo miraban desde lo alto. Notó una cuchillada de dolor en la sien mientras su mente volvía al estado consciente y la negra cara que tenía delante empezó a cobrar significado, como si un fotógrafo enfocara la imagen. Simón, su amigo, tenía los ojos inundados de lágrimas y de compasión. Me parece que la hemorragia ha cesado. Caray. Ha perdido 1 tonelada de sangre. ¿Me ve? ¿Me conoce? Padre, por favor, y entonces, alguien más asomó la cabeza, una enjuta cara morena que le sonreía. Beauchet sintió que su realidad cotidiana cobraba forma, no por alguna magia del monje, sino por lo absurdo de aquella sonrisa que solo podía pertenecer al aquí y ahora. Por todos los cielos. Exclamó Rinpoche excitado. ¿Lo han visto? ¿Qué? Preguntó Beauchet, que había encontrado su lengua. Y gruñó y le estrujó el brazo aliviado. ¿El arco iris? Dijo Will Puma. Tomó una de las manos de Beauchet y utilizó el faldón de su camisa para limpiarla. Ha parado. Los agujeros se han cerrado. Oh. Dijo Beauchet, que se miró el cuerpo. Lo tenía cubierto de sangre. Llegaron los monjes de Rinpoche con una jofaina y toallas y empezaron a abrirse paso de manera amable pero persistente para lavar a Beauchet. Pero entonces Will Puma se lo impidió momentáneamente. ¿Ha visto el arco iris? Beauchet negó con la cabeza. Unas manos cariñosas le limpiaban la sangre de la cara y le abrían la camisa. No. He visto la aparición, la Virgen, y un lugar horrible. Un lugar como el infierno. Sí, conozco ese sitio. Asintió Will Puma con la mirada cargada de significado. Se volvió hacia Rinpoche. ¿Y usted, lo vio? ¿Sí? Asintió Rinpoche con seriedad. Vi el arco iris. Beauchet se impacientó con los monjes que lo lavaban y quiso sentarse. ¿De qué hablan? ¿Qué arco iris? ¿Eso, qué arco iris? Repitió ella, que hacía un enorme esfuerzo por seguir aquella conversación. Seguía mirando las manos de Beauchet. Él también lo hacía. Como Will Puma había dicho, ya no tenía ninguna herida. Antes, dijo Rinpoche, alzando el dedo para pedir la palabra, se me ha ocurrido una cosa. Ustedes me han hablado de, ¿cómo lo han dicho? De las cabinas de la red global. Sí, y de cómo las utilizaron para distribuir los venenos. Aquí cerca hay una de esas cosas. Cada día pasamos junto a la cabina en nuestros paseos. Está como a 1 kilómetro de aquí. Usted, Simón, 394. Hane Hensen el despertar del milenio tal vez podría encabezar una expedición a fin de examinar esa cabina mientras Mitchell descansa. ¿Todavía no ha inspeccionado ninguna? No. Respondió ella, al tiempo que apartaba la vista de Beauchet. Es una buena idea. Gracias. Dijo Rinpoche, con una leve inclinación de la cabeza. Entonces, llevará 2 monjes de acompañantes y unas cuantas herramientas. ¿De acuerdo? ¿Le parece bien? ¿Seguro que se siente bien? Preguntó ella de Beauchet, reacio a separarse de él. Sí, Simón, adelante. Dijo el sacerdote al tiempo que le estrechaba la mano y sonreía. La camisa hawaiana de Beauchet había pasado mejor vida, con unas manchas que no desaparecían. Los monjes le llevaron unos pantalones y un suéter y fue hacia el baño a cambiarse. Cuando salió, Will Puma y Rinpoche estaban sentados en la cocina, enfrascados en una conversación. ¿Las personas son el alma de la tierra? Decía Will Puma. Si el alma está enferma, el cuerpo también enferma. La tierra está enferma desde hace mucho tiempo debido a los malos tratos que recibe de la gente, pero esto es algo nuevo. Esta enfermedad no solo es debilidad o falta de corazón. Es una enfermedad mortal. ¿Sí? Dijo Rinpoche. Muy cierto. Entonces, ¿cómo podemos pararla? Preguntó Beauchet al tiempo que se sentaba en un taburete.
Como debe hacerse en medicina, para curar una enfermedad primero tenemos que curar el alma, dijo Will Puma. Y el alma tiene que querer curarse de verdad. Estoy seguro de que la gente no quiere morir. Si conseguimos que comprenda que no tiene por qué morir. Mitchell, dijo Rinpoche con gentileza. No tenemos que decírselo a sus oídos, sino a sus corazones. Y entonces, si siguen teniendo ganas de vivir, nos escucharán. Muy bien. ¿Y cómo lo hacemos? Will Puma miró al monje. El arco iris, dijo Rinpoche. La cabina de la red global era muy parecida al dibujo que encontraron de ella en internet. Se trataba de un caparazón pequeño y redondo de fibra de vidrio con una antena parabólica en la parte superior. La puerta encajaba perfectamente en el marco y había una ranura para abrirla con una tarjeta de banda magnética. Ille estudió la situación unos minutos y luego se hizo con una alzaprima para forzar la puerta. Tuvo que dar muchos golpes para insertar el borde plano de la herramienta en el quicio y, cuando estuvo cansado, los monjes lo relevaron. Finalmente, cuando consiguieron abrir la puerta, a él le temblaban todos los músculos por el esfuerzo. 395 Hanegens en el despertar del milenio dentro, la cabina estaba limpia, aunque algo polvorienta. Las paredes estaban llenas de aparatos y dejaban solo un estrecho paso de 1,5 metros entre ellos. Detrás de los aparatos, las paredes de fibra de vidrio estaban llenas de cables. Algunos iban a unas cajas y otros se dirigían a la parte superior del recinto. Allí había una gran tapa de metal, de 1 metro por 1 metro, encajada en el techo de la cabina. Ille examinó los aparatos, pero los componentes eléctricos le resultaron indescifrables. Había algo que parecía el ordenador central, pero carecía de monitor y teclado. Ille supuso que los técnicos que revisaban las cabinas llevarían portátiles. También había aparatos de transmisión y de recepción por radio. El reportero llegó a la conclusión de que la caja central del techo era donde estaba el meollo de la cuestión. La examinó desde abajo y luego, con ayuda de los monjes, se subió a un aparato para estudiarla más de cerca. La placa de metal se sostenía con unos cuantos tornillos de forma extraña. Pidió un martillo y un destornillador y empezó a desmontar la carcasa con cuidado. 10 minutos más tarde, la tapa de la caja cayó al suelo, doblada y retorcida. Allí colgado, le temblaban los músculos y el sudor bañaba su frente. Se lo secó con la manga. Bien, aquí hay un disco de metal de unos 15 centímetros de diámetro, está en lo más alto de todo. Debe de ser un conducto de salida, porque hay un tubo de unos 2 centímetros de diámetro que baja directamente hacia... Ille se interrumpió. Hacia esa caja de ahí abajo. Un monje se apostó junto a la caja y puso la mano sobre ella. No, no la toque. Me parece que ahí es donde almacenaban las esporas tóxicas. Y luego las hacían subir por este tubo para proyectarlas al exterior. El monje apartó la mano con un respingo. Veamos. Aquí arriba también hay una parecida. Es una caja de metal negra que parece muy pesada. Lleva una placa que dice, Laser Corp. Entonces recordó dónde había visto algo semejante. 5 años antes había hecho un reportaje sobre un espectáculo a base de rayos láser que había tenido lugar en Nueva York y le habían mostrado los aparatos. El encargado le había enseñado una caja similar a aquella. Un programa de ordenador decía a la caja qué dibujos y colores mostrar y el programa informático tenía una aplicación similar a la del programa de gráficos con el que se diseñaba el espectáculo. En Santa Pelagia debieron utilizar uno de estos para iluminar los árboles, murmuró ella. Pero, ¿por qué tienen uno aquí? ¿Qué es? Preguntó uno de los monjes. A ver si puedo mostrárselo, respondió Ille. Siguió el recorrido de un cable que salía de la caja y descendía hacia la base. Entraba en un pequeño aparato que llevaba un monitor incorporado y un teclado. De él salían más cables que iban a lo que, obviamente, era el ordenador central. Pero el controlador del rayo láser estaba conectado, en su pantalla se leía ejecutando, y llevaba un pequeño ratón de almohadilla al pie del teclado. ¿Qué hace? Preguntó uno de los monjes. 396 Hanegens en el despertar del milenio. 1 minuto. Respondió Ille, al tiempo que tocaba suavemente la almohadilla con un dedo. Escuché de nuevo la voz de la mujer. Decía Will Puma. Y después ella desapareció y vi la oscuridad y la tierra girando sobre su eje en su lugar en los cielos. Entonces apareció una luz y vi el arco iris. ¿Y usted, vio lo mismo? Dijo Dauchet mirando a Rinpoche. Algo parecido.
Pero sí, el arco iris, sí. Es hermoso, el arco iris. Pues no comprendo por qué yo no lo he visto, dijo Dauchez con el ceño fruncido. ¿Era parte del mensaje? No, dijo Will Puma tras sacudir la cabeza con firmeza. El arco iris es parte del verdadero espíritu. ¿Y cómo lo vieron ambos si no estaba programado? Todos podemos ir al mundo del espíritu. Si sabemos cómo abrirnos a él, dijo Will Puma. ¿Y si conocemos el camino? Añadió el monje. Inclinó la cabeza hacia el chamán en un gesto simpático. Dauchez empezaba a dudar del valor de su propio credo teológico. Pero, ¿el arco iris ayuda? ¿Qué significa el arco iris? Lama Rinpoche y Will Puma intercambiaron una expectante mirada. ¿Usted no lo sabe? Preguntó Rinpoche al chamán. Fui traído hasta aquí para averiguarlo, respondió él. Entonces tenemos que concentrarnos en eso, dijo el monje. Los tres se pusieron a pensar. Para nuestro pueblo, el arco iris es una señal de esperanza, de un nuevo inicio, explicó Will Puma. En la Biblia también es así, ¿no? Sí. Dios creó un arco iris después del diluvio universal. Le dijo a Noé que era una promesa de que nunca más volvería a destruir la tierra. Ven. Mucha gente conoce esta historia o alguna parecida. Pero, ¿cómo aparece el arco iris? Nadie supo qué decir. Tal vez deberíamos hablar del mensaje que intentamos transmitir, dijo Dauchez tras un suspiro. He estado pensando que podríamos emitir un programa de televisión. Presentar nuestras historias, desenmascarar la conspiración y dar nuestra teoría acerca de los terremotos. Eso podría provocar la suficiente duda como para detener la actividad por un tiempo. Y, si se detiene, reforzará la creencia en la gente de que todo ha pasado y que habrá muy pocos terremotos, etc. En definitiva, la reversión de la bola de nieve. ¿Y qué pruebas tenemos? Preguntó Rinpoche con cortesía. Ninguna física, admitió Dauchez. Pocos creerán sus opiniones sobre los terremotos, dijo Will Puma. Los hombres blancos no piensan de ese modo, no creen en el poder de la mente y del espíritu. Y tampoco se creerán lo de la conspiración. Cuando la mente de la gente va por un camino, es difícil desviarla de él. Yo me creo la historia de ustedes porque estoy fuera de ese camino. Es la misma historia que yo sé de corazón. Lo que ustedes vayan a contar no convencerá a nadie que ya esté en ese camino a menos que tengan pruebas para demostrarlo. Dauchez se sintió frustrado por la cruda verdad de estas palabras, pero asintió con un firme movimiento de la cabeza. 397. Hanegens en el despertar del milenio. Mientras usted y Simón investigaban por ahí, yo lo observaba todo atentamente desde este monasterio. Intervino Rinpoche. Aunque había decidido no participar en la divulgación del mensaje, supe que algo ocurría. ¿Me comprenden? Por supuesto. Convino Dauchez. Bien, he pensado en la forma en que se dio a conocer Malabas. ¿Lo recuerdan? No vi la retransmisión en directo, pero sé que tardó más de 4 días en aparecer. Yo, por esas fechas, estaba en Nueva York. Oh, cielos. Pues bien, salió en televisión y dijo que Dios le había dado órdenes expresas de que esperase hasta el 13º día. Dauchez pensó en silencio, al tiempo que se frotaba las manos sobre la mesa. Gracias al buen trabajo de Simón y de otros como él, el mundo sabe que todavía faltan 2 profetas por manifestarse. Han dicho a la gente que son 24 y hasta ahora solo tienen 22. Rinpoche esbozó una sonrisa. Los que faltamos somos usted y yo, Mitchell. Era obvio, pero absolutamente imprevisto. El hecho de que él fuera un profeta podía deberse a algo fortuito en vez de a algo aterrador, y aquella idea le llegó como una revelación. Claro. Si la gente no cree lo de la conspiración, pueden creernos si decimos que somos los profetas que faltan. ¿Por qué creyeron a Malabas? Preguntó Rinpoche, tras encogerse de hombros. Porque esperaban la aparición de más profetas, ¿comprenden? Lo que no esperan es que nadie desenmascare una conspiración. Y creyeron porque tenían un profeta de fama reconocida, el maestro sufí, para confirmar que lo que Malabas decía era verdad. Rinpoche miró con vehemencia al chamán. Y nosotros tenemos a Will Puma. Yo todavía no me he presentado, dijo Will Puma, tras encogerse de hombros. Tal vez no se ha presentado al público, pero ha hecho lo mismo que ese pastor baptista.
No obstante, su descripción y su nombre han aparecido en todos los periódicos. Yo mismo lo he visto. La gente creerá en usted y por tanto nos creerán a nosotros siempre y cuando nos mantengamos en él, como han dicho, amigos, en el camino. Pero, ¿y qué decimos? Preguntó Deuchez, excitado. Por primera vez en mucho tiempo vislumbraba una chispa de esperanza. No podemos limitarnos a decirles que dejen de creer en el fin del mundo y que los terremotos cesarán. No. No podemos explicarlo a la mente consciente de la gente. Tenemos que llegar a su mente subconsciente. Rinpoché se puso en pie y se dirigió a la ventana. Miró un buen rato en dirección a la cabina de la red global. Pero sí podemos pensar en cómo llegar a la gente. ¿Cómo conseguir poner en el aire esa emisión? Tendrían que difundirla en todas las cadenas, por todo el mundo, añadió Will Puma. Para hacer algo así, se necesita mucho poder. ¿Simón tiene sus contactos? Dijo Deuchez. Si podemos salir en la WWN, todas las cadenas del mundo lo sabrán. 398. Hanne Jensen, el despertar del milenio. Ahí fuera todo anda muy mal, dijo Will Puma, con pesimismo. Incluso en la radio, muchas cadenas ya no emiten. No creo que podamos confiar en que los medios de comunicación se muevan a la misma velocidad que hace unos días. Pienso que usted menosprecia las dificultades, querido, dijo Rinpoché con pesar. Sí, estoy seguro de que nosotros solos no podremos hacer nada así. Deuchez respingó al notar una punzada de dolor en la sien, aquella alarma ya familiar que sonaba en los momentos de tensión. El monje tenía razón, por supuesto. ¿Cuánto tiempo habían luchado Iliel para que su reportaje y su visión del mensaje salieran en los periódicos y no lo habían conseguido? Sus esperanzas se desvanecieron. Usted sabe quién puede ayudarnos, Mitchell, ¿no es cierto? Deuchez miró unos instantes la túnica del monje e intentó descifrar a quién se refería. Miró al nativo americano, que también se ponía en pie y se desperezaba. Will Puma no parecía en absoluto confundido. ¿Quién? Preguntó Deuchez. ¿Quién puede hacernos salir a la vez en todas las cadenas de televisión del mundo? Preguntó a su vez Rinpoché tras volverse hacia el cura. Deuchez se encogió de hombros con aire de impotencia. Si Iliel lo hubiesen sabido, todas las catástrofes ocurridas habrían terminado mucho antes. El monje sonrió, se acercó a él y le puso una mano en el corazón. No piense con sus prejuicios, trasciéndalos. Es una pregunta muy fácil. Deuchez miró al monje y arqueó las cejas, sorprendido. Intentó hacer lo que el monje le aconsejaba y... No. Sí, Mitchell. Ahora mismo, el único que tiene la posibilidad es el presidente de Estados Unidos. Deuchez miró boquiabierto a sus compañeros, asombrado de verlos tan tranquilos. Advirtió que no se habían enterado. Pese a haberles contado todo lo que sabía, empezaban a no comprender. Anton Nicolé. Nos mataría en un abrir y cerrar de ojos si supiera dónde estamos. ¿Usted piensa